Cierra los ojos por un momento. Imagina un corredor de tierra entre el mar y la roca. A tu derecha, el Egeo. Las olas rompen contra el acantilado con un ruido sordo, constante como un reloj que no va a detenerse. A tu izquierda, una pared de piedra que sube hacia el cielo y no termina. Y frente a ti, un ejército tan grande que la tierra tiembla antes de que lleguen. Tienes 300 hombres, 300 y ya sabes que no vas a regresar a casa. Las Termópilas son recordadas como la resistencia militar más grande de la historia antigua. El momento en que la carne, el bronce y la voluntad pura detuvieron la destrucción de una civilización entera. Pero ese es el problema con las leyendas. Solo te muestran el último capítulo. El clímax bañado en sangre. Nunca te muestran lo que pasó la noche anterior, lo que pasó el día anterior, lo que pasó 20 años antes. Nunca te muestran la oscuridad que fabricó al hombre que está parado al frente de esa línea. Y esa oscuridad es la historia que vamos a contar esta noche. Leónidas no era el guerrero noble que Hollywood te vendió. No era un rey filosófico de mármol blanco que eligió heroicamente morir por sus ideales. Era algo mucho más perturbador que eso. Era el producto perfecto de un sistema diseñado para convertir a los niños en instrumentos de matar. Un sistema tan brutal, tan calculado, tan aterrador en su eficiencia, que lo que ocurrió en las Termópilas no fue un acto de valentía espontánea. Fue la conclusión inevitable de una vida entera construida sobre el sacrificio. Esta noche vas a conocer al hombre real, no al ícono de bronce, al niño al que arrancaron de su hogar a los 7 años, al adolescente que aprendió a matar antes de aprender a razonar, al político que sobrevivió mientras todos los que estaban por delante de él caían, y al rey que recibió una profecía que exigía su muerte, y respondió que sí, sin dudarlo, sin negociar, sin miedo. Quédate. Lo que viene es mucho más oscuro de lo que te imaginabas. La ciudad sobre el volcán. Antes de que Persia existiera como amenaza, Esparta ya estaba en guerra. Pero el enemigo no estaba al otro lado del mar. Estaba debajo de sus pies. Una pequeña clase de ciudadanos plenos, llamados homoioi, los iguales, gobernaban sobre una población masiva de trabajadores esclavizados conocidos como ilotas. Ilotas que cultivaban cada campo, que cosechaban cada grano de trigo que los espartanos comían, que construían cada muro de piedra que los espartanos habitaban. En algunas regiones, los ilotas superaban en número a sus amos en proporción de 10 a 1. 10 a 1. Y cada mañana, cuando los espartanos abrían los ojos, despertaban con esa misma verdad sofocante. Si los ilotas alguna vez se levantaban juntos, Esparta desaparecía antes del mediodía. Así que Esparta eligió el miedo como su herramienta principal de gobierno. La cripteia, el entrenamiento en el horror. Existía en Esparta una institución que los textos antiguos describen con cautela. La llamaban la cripteia. En teoría, era una especie de policía secreta. En la práctica, era un escuadrón de la muerte dirigido por adolescentes. Jóvenes espartanos, apenas con barba en el rostro, recibían un cuchillo, comida mínima y una misión: cazar, pero no cazaban animales. No cazaban soldados extranjeros, cazaban ilotas. Cualquier ilota que pareciera demasiado fuerte, demasiado seguro de sí mismo, demasiado capaz de convertirse en un líder. Era un objetivo. La cripteia mataba de noche, sin advertencia, sin juicio. Era un sistema diseñado para mantener a toda una población demasiado aterrorizada para siquiera pensar en resistir. Y al mismo tiempo era un entrenamiento. Esos muchachos aprendían a moverse en silencio, a matar sin titubear, a cargar el peso de la sangre antes de pisar jamás un campo de batalla real. Este era el mundo que esperaba a un niño llamado Leónidas, alrededor del año 50 y 40 antes de nuestra era. El tercer hijo del que nadie esperaba nada. Leónidas no era el hijo de un soldado anónimo. Era de sangre real, de la dinastía Agíada, una de las 2 casas reales de Esparta. Esparta era única entre los estados griegos. 2 reyes gobernaban al mismo tiempo, cada uno de una línea distinta, diseñados para controlarse mutuamente. En teoría, era una salvaguarda contra la tiranía. En la práctica, era una máquina que generaba rivalidad y desconfianza constante.
El padre de Leónidas, el rey Anaxándridas II, tuvo varios hijos. El mayor era Cleómenes, el heredero al trono. Por tradición, Cleómenes estaba protegido de lo peor del sistema. No se podía arriesgar al niño que algún día lideraría el ejército. Así que Cleómenes fue criado con mano más suave. Dura, sí, pero suave comparada con lo que vendría después. El segundo hijo era Dorío. Para él no existía esa protección. Fue lanzado al sistema junto con todos los demás. Entrenó, sangró, pasó hambre, se congeló. Y salió del otro lado feroz, orgulloso y lleno de un odio profundo por un hermano mayor que nunca había ganado lo que estaba a punto de heredar. Y luego estaba el tercer hijo, el que nadie había planeado, Leónidas. En circunstancias normales, habría pasado su vida como soldado, quizás como comandante, nunca como rey. Y ese destino sellaba todo lo que vendría después. A los 7 años, exactamente como cualquier otro niño cuya familia esperaba que se convirtiera en ciudadano espartano pleno, fue retirado de su hogar y entregado a la Agogé. Su madre no podía retenerlo. Su nombre real no podía protegerlo. La ciudad lo devoró entero. La Agogé, la máquina de fabricar hombres. La Agogé no era una escuela. No era un campamento de entrenamiento en ningún sentido moderno. Era un experimento de años en el sufrimiento controlado. Los niños eran divididos en grupos y alojados en barracas comunes. Cada año recibían una sola túnica, una. Esa era su única ropa para el verano abrasador y el invierno helado. Sin zapatos, sin camas, dormían sobre esteras que tenían que tejer ellos mismos con juncos del río. Si no recogían suficientes juncos, dormían en el suelo de tierra, y eso no era un fallo del sistema. Era el sistema funcionando exactamente como había sido diseñado. La comida era deliberadamente escasa. Solo lo suficiente para sobrevivir, nunca suficiente para estar lleno. Se esperaba que los niños robaran el resto. Pan, queso, restos de carne, lo que encontraran. Si lo lograban sin que los atraparan, comían. Si los descubrían, los golpeaban salvajemente. No porque robar fuera considerado malo, sino porque que te atraparan era considerado debilidad. La lección enterrada dentro de cada estómago vacío y cada costilla rota era simple. Aprenderás a tomar lo que necesitas. Lo harás invisible y nunca te quejarás. Los chicos mayores tenían autoridad absoluta sobre los menores. Eso significaba acoso implacable, golpes físicos, dominación psicológica disfrazada de disciplina. El látigo no estaba reservado para faltas graves, era parte de la vida diaria. Se celebraban competencias públicas de flagelación en santuarios religiosos, donde los niños eran golpeados hasta colapsar o perder el conocimiento, mientras los adultos miraban con aprobación. El objetivo entero era hacer que el dolor fuera irrelevante. Llorar era una vergüenza, estremecerse era una deshonra. Un espartano debía absorber cualquier cosa en total silencio. Y en el centro de todo eso estaba Leónidas, un niño que sabía que llevaba sangre real, pero no recibía ningún trato especial. Ninguna cama más suave, ninguna ración extra, ningún descanso de los golpes. Lo despertaban antes del amanecer. Le ordenaban correr, luchar, obedecer. Muchos niños se rompían bajo esa presión. Algunos físicamente, otros mentalmente. Se convertían en cáscaras vacías, capaces de seguir órdenes, incapaces de pensamiento independiente. Los fragmentos que sobrevivieron de las fuentes antiguas sugieren que Leónidas no se rompió así. Se adaptó. Donde otros niños solo veían crueldad, él veía una serie de pruebas a superar. Cada cicatriz, cada golpe, cada noche tiritando con el estómago vacío, se convirtió en combustible, no en desesperanza. Y de todos esos años de silencio y sufrimiento, desarrolló algo que Esparta valoraba por encima de casi todo lo demás: el laconismo. El laconismo no era simplemente un hábito de hablar poco. Era una filosofía convertida en arma. Los espartanos se entrenaban para usar la menor cantidad de palabras posible. Las explicaciones largas eran debilidad. Los arrebatos emocionales eran un fracaso. Las excusas eran indignas de desprecio. Un espartano verdadero solo abría la boca cuando sus palabras podían golpear más fuerte que una lanza. Leónidas absorbió eso completamente.
Se convirtió en el tipo de hombre que podía escuchar una hora de debate y demoler cada argumento con una sola frase. Cleómenes, el rey que nunca fue espartano. Alrededor del año 50 y 20 antes de nuestra era, el rey Anaxándridas murió. Cleómenes, el hijo mayor, ascendió al trono. Y ese día, la grieta fundamental en el sistema espartano quedó expuesta para que todos la vieran. El hombre más poderoso del Estado nunca había soportado completamente el proceso que definía lo que significaba ser espartano. Cleómenes era inteligente, a veces brillante en diplomacia y devastador en guerra, pero también era errático, impulsivo y cada vez más inestable. Heródoto registra episodio tras episodio de un rey que oscilaba entre el genio y la imprudencia. Lanzaba operaciones militares sin autorización. Interfería en la política de otras ciudades griegas. Circulaban rumores de que había sobornado al oráculo de Delfos para eliminar al otro rey espartano, Demarato. Si ese cargo específico era verdad o no, el patrón era inconfundible. Cleómenes creía que las reglas existían para los demás. Dorieo, el guerrero que no podía vivir en la sombra de otro, Dorieo observó todo esto con una rabia creciente. Él había sangrado en cada etapa de la agogé. Había hecho todo lo que el sistema espartano exigía. En su propia mente, era el espartano real, el que había ganado el derecho a liderar. Sin embargo, se veía obligado a arrodillarse ante un hermano al que consideraba blando, privilegiado, indigno. Esa amargura se volvió insoportable. Y entonces Dorieo eligió el camino que los espartanos más despreciaban. Se fue. Reunió a un grupo de seguidores leales y se hizo al mar para tallar su propio reino. Primero intentó Libia. Fracasó. Luego se volvió hacia Sicilia, buscando una tierra donde escapar de la sombra de su hermano y demostrar que había nacido para gobernar, pero Sicilia ya estaba reclamada. El poder cartaginés se extendía por toda la isla. Dorieo marchó directamente hacia las fauces de un imperio establecido. Según Heródoto, él y casi todos sus hombres fueron destruidos en batalla. El guerrero que no podía soportar vivir bajo un hermano al que despreciaba, murió lejos de Esparta, persiguiendo un trono que nunca existió. Leónidas se quedó. No huyó, no conspiró para dar un golpe de estado. Observó y aprendió. Vio cómo un rey podía dañar a Esparta desde adentro. Vio cómo el orgullo y la impaciencia habían llevado a Dorio a una muerte sin sentido en suelo extranjero. El tercer hijo, el que nadie había planeado, absorbía en silencio lecciones sobre el poder, la paciencia y la supervivencia que ninguna etapa de la agogé podría haberle enseñado. Y mientras Leónidas esperaba, Cleómenes seguía deteriorándose. Su comportamiento se volvió cada vez más extremo. Alejó aliados. Su violencia dejó de tener propósito estratégico y se volvió aleatoria, caótica. Los éforos, los 5 magistrados elegidos con poder suficiente para desafiar incluso a los reyes, comenzaron a verlo como una amenaza directa a la estabilidad de Esparta. Finalmente tomaron su decisión. Lo declararon demente. Para un rey espartano, ser oficialmente etiquetado de loco por su propio gobierno era el fin de todo. Cleómenes fue capturado, encadenado, encarcelado. El hombre que había heredado el trono sin jamás enfrentar el peso completo de la agogé se encontró ahora despojado de toda dignidad, inmovilizado como un animal peligroso frente al pueblo al que una vez comandó. Lo que ocurrió después sigue siendo uno de los momentos más perturbadores y debatidos de la historia espartana. La versión oficial dice que Cleómenes persuadió a un guardia para que le diera una hoja. Luego, solo en su celda, se cortó metódicamente hasta morir desangrado. Es una imagen de horror absoluto y locura total, pero muchos historiadores creen que la historia fue construida cuidadosamente. Un rey tan inestable, tan peligroso, tan capaz de arrastrar a Esparta hacia la catástrofe. Quizás no fue dejado solo con un instrumento afilado por accidente. Es perfectamente plausible que el mismo sistema que alguna vez elevó a Cleómenes decidiera en silencio eliminarlo. Cualquiera que sea la verdad, el resultado fue definitivo. El primer hijo, muerto en deshonra. El segundo hijo, muerto hace mucho en un campo de batalla en Sicilia. Y eso dejaba a un solo hombre de pie,
Alrededor del año 490 antes de nuestra era, Leónidas, el superviviente silencioso, el producto de cada lección brutal que Esparta había diseñado, se convirtió en rey. No ganó el trono por ambición, no lo tomó por conspiración, simplemente sobrevivió a todos los que estaban delante de él, y su momento no podría haber sido más peligroso. Ese mismo año, el rey persa Darío II lanzó una expedición para castigar a Atenas y sus aliados por haber apoyado una revuelta en Jonia. Los persas desembarcaron en Maratón. Los atenienses, reforzados por un pequeño contingente de plataeos, cargaron contra las líneas persas y de alguna manera las destrozaron. Fue una victoria que debería haber sido imposible. En cambio, se convirtió en el triunfo militar más celebrado de la historia ateniense. Para Atenas, Maratón era la prueba de que el poder persa podía quebrarse. Para Persia, era una humillación imperdonable. Darío juró venganza, pero la muerte lo reclamó antes de que pudiera reunir una segunda invasión. Su hijo Jerjes heredó un trono que se extendía desde el río Indo hasta las orillas del Egeo, junto con la rabia inacabada de su padre. Para Jerjes, Maratón no era simplemente una derrota táctica, era un insulto personal al imperio mismo. Durante los años siguientes, comenzó a ensamblar algo que el mundo antiguo nunca había presenciado, una fuerza militar de escala descomunal, apuntada directamente al corazón de Grecia. Mientras Jerjes acumulaba barcos, reclutaba soldados de docenas de naciones sometidas y construía puentes sobre mares enteros. Leónidas gobernaba Esparta de una manera completamente distinta a la de su predecesor. Era constante, medido, seguía las leyes. Cooperaba con los éforos en lugar de intentar superarlos. Su entrenamiento lo había hecho cauteloso y decisivo al mismo tiempo. Una combinación extraña, y no operaba solo. Las mujeres espartanas recibían una educación que era casi desconocida en el resto del mundo griego antiguo. Se esperaba que fueran físicamente fuertes, intelectualmente agudas e incapaces de miedo ante la verdad. La esposa de Leónidas, Gorgo, era legendaria incluso en vida por su inteligencia y su percepción. Hubo un exiliado espartano en la corte persa, casi con certeza el rey depuesto de Marato, que necesitaba advertir a Esparta que Jerjes preparaba una invasión masiva. Pero enviar ese mensaje abiertamente era un suicidio. Si los agentes persas lo interceptaban, de Marato sería ejecutado inmediatamente. Así que ideó un método. Tomó una tablilla de escritura, raspó toda la cera, grabó su advertencia directamente en la madera debajo y luego recubrió la superficie con cera fresca hasta que la tablilla parecía completamente en blanco. Cuando la tablilla llegó a Esparta, los funcionarios que la examinaron quedaron desconcertados. No había ningún mensaje visible, sospecharon un truco o un gesto sin significado. Fue Gorgo quien resolvió el enigma. Les dijo que quitaran la cera. Debajo, grabado en la madera, había palabras que cambiaron todo. Jerjes viene. Esa advertencia llegó a Leónidas porque una mujer se negó a aceptar que algo estaba vacío solo porque así lo parecía. A medida que los preparativos de Jerjes se volvieron demasiado masivos para ocultarse, pasó de la acumulación encubierta a la intimidación abierta. Embajadores persas se dispersaron por todo el mundo griego portando una sola demanda: tierra y agua. Estos eran los símbolos antiguos de la sumisión total. Ofrecerlos significaba rendirse. Tu tierra nos pertenece. Existes por la gracia del Rey de Reyes. Muchos griegos cedieron. Tesalia se sometió. Ciudades por toda Grecia doblaron la rodilla. Argos eligió la supervivencia sobre la resistencia. Oponerse al imperio persa parecía una locura pura. ¿Por qué sacrificar tu ciudad por una idea abstracta llamada libertad cuando podías arrodillarte y seguir respirando bajo la protección del gobernante más poderoso de la tierra? Cuando los embajadores llegaron a Esparta, repitieron la misma demanda: tierra y agua. En la superficie era una elección directa: sométete y vive, o rechaza y enfrenta la aniquilación. Pero Leónidas entendía algo más profundo. Existían costumbres incluso en la guerra. Matar enviados era considerado un acto de barbarie que cruzaba una línea sagrada. Los mensajeros debían ser intocables. El último hilo frágil que conectaba a dos partes antes de que la violencia lo consumiera todo.
Esparta cortó ese hilo con brutalidad espectacular. La historia nos dice que los enviados persas fueron llevados ante las autoridades espartanas y presentaron su demanda. Los espartanos les dijeron que si querían tierra y agua de Esparta, eran bienvenidos a tomarlos ellos mismos. Luego los arrastraron hacia un pozo profundo. Allí dijeron: encontraréis toda la tierra y el agua que necesitáis, y los arrojaron adentro. Eso no fue simplemente un rechazo, fue una provocación deliberada e irreversible. Esparta no solo había rechazado a Jerjes, había asesinado a sus representantes de una manera específicamente diseñada para humillarlo. No quedaba ningún camino diplomático después de ese momento. La guerra era ahora una certeza. Mientras Jerjes avanzaba y las ciudades griegas se reunían en consejos desesperados, Leónidas fue a Delfos, el santuario más venerado de toda Grecia. La Pitia, la sacerdotisa que hablaba por Apolo, le entregó una profecía que confirmó lo que Leónidas ya sentía en los huesos. Sus palabras, registradas por Heródoto, no dejaban lugar a la esperanza. O Esparta sería destruida por los invasores bárbaros, o uno de sus reyes descendiente de Heracles caería. La ciudad solo podía salvarse con la muerte de un rey. Ninguna estrategia inteligente podía cambiarlo. Ninguna brillantez táctica sustituiría la sangre de un rey. Para la mayoría de los hombres, esa profecía habría sido una sentencia de muerte pronunciada en voz alta. Para Leónidas, moldeado por décadas de obediencia a fuerzas más grandes que él mismo, fue casi un alivio. La incertidumbre había desaparecido. Su muerte no era solo una posibilidad, era un requisito. Las Termópilas dejaron de ser una asignación militar peligrosa y se convirtieron en algo más parecido a una ofrenda ritual. Caminaba hacia el altar, y lo sabía. Leónidas fue ante los éforos y solicitó permiso para movilizar al ejército completo, y chocó contra un muro. El momento de la marcha coincidía con las Carneas, uno de los festivales religiosos más sagrados de Esparta, dedicado a Apolo. La ley espartana prohibía estrictamente lanzar campañas militares mayores durante el festival. Los dioses primero. Violar esa regla no era simplemente ilegal, era considerado una invitación al castigo divino. Los éforos se negaron. El ejército se quedaría en casa. Una fuerza suficiente para borrar a Grecia del mundo se estaba ensamblando. Y las propias leyes de Esparta habían congelado a su ejército en su lugar. Leónidas no desperdició energía peleando contra obstáculos inamovibles. Buscó la manera de rodearlos. La ley prohibía que el ejército completo marchara. No decía nada sobre que el rey viajara con su guardia personal. Esparta mantenía una guardia real de élite de 300 guerreros seleccionados a dedo. Los mejores soldados de un estado que no producía nada más que soldados. Leónidas regresó ante los éforos con una propuesta diferente. No movilizaría el ejército, simplemente llevaría a sus 300 al norte como fuerza de avanzada. Técnicamente, no era una campaña. Era una misión de exploración, un despliegue preliminar. Los éforos, atrapados por su propio marco legal y aterrados de parecer completamente pasivos mientras Grecia ardía, aprobaron la solicitud. Quizás se dijeron a sí mismos que los refuerzos seguirían una vez que terminara el festival. Leónidas, casi con certeza, sabía que no llegarían a tiempo. Añadió un requisito final que revela exactamente lo que esperaba de esta misión. Solo los hombres que ya tuvieran hijos vivos podían unirse a los 300. En la superficie parece un detalle administrativo frío. Debajo de la superficie es devastador. Leónidas no creía que esos hombres fueran a regresar. Quería garantizar que cada linaje representado en esa fuerza continuara, incluso después de que los hombres mismos estuvieran muertos. Esto no era una carga heroica diseñada para lograr una victoria sorpresiva. Era un sacrificio calculado, planificado desde el principio. Los espartanos no se despedían con lágrimas. Las madres y las esposas no se derrumbaban suplicando que sus hombres se quedaran. Las mujeres en Esparta eran criadas para ver la cobardía como un destino peor que la muerte misma. Existe una instrucción famosa transmitida a través de las generaciones, pronunciada cuando una mujer colocaba el pesado escudo de bronce en las manos de un guerrero que partía, con él o sobre él. Regresa cargando tu escudo en la victoria, o regresa muerto,
transportado encima de él. Si soltabas tu escudo para correr más rápido, habías abandonado tu honor y tu lugar entre tu gente. El último intercambio registrado entre Gorgo y Leónidas encaja en esa cultura con precisión dolorosa. Ella no le preguntó por qué tenía que irse. Le preguntó qué debía hacer después de que él se fuera. Su respuesta fue breve, práctica, despojada de todo sentimentalismo. Cásate con un buen hombre. Ten buenos hijos. No fue una carta de amor, fue una orden final. Si caía, Esparta todavía necesitaba ciudadanos fuertes. Sus sentimientos personales eran irrelevantes. Los 300 se reunieron con sus mantos carmesí, sus escudos de bronce, sus lanzas largas. Otros contingentes griegos aliados se unieron mientras avanzaban hacia el norte. Pero antes de marchar al lugar donde esperaba morir, Leónidas se detuvo en Delfos. Ya conoces la profecía. La conocía él también. Aún así fue. Mientras los diferentes contingentes griegos se reunían cerca del paso, la brecha entre lo prometido y lo que realmente llegó se hizo dolorosamente obvia. En teoría, un gran ejército de coalición debía asamblarse en las Termópilas. En la práctica, el miedo y la parálisis política mutilaron la respuesta. Algunas ciudades enviaron fuerzas simbólicas en lugar de sus ejércitos completos. Otras retrasaron indefinidamente. Cuando Leónidas por fin contó a sus aliados, tenía aproximadamente 7.000 hombres, incluyendo a sus 300 espartanos. No era suficiente, ni de lejos, pero era todo lo que había. Llegaron a las Termópilas. El terreno coincidía perfectamente con la estrategia, acantilados empinados que se alzaban a un lado. El mar que presionaba al otro. En sus puntos más estrechos, el paso apenas tenía ancho suficiente para que un puñado de hombres caminaran hombro a hombro. Quedaban los restos de un muro antiguo, construido originalmente por los foceos, en ruinas parciales cruzando el paso. Leónidas ordenó reconstruirlo y reforzarlo. Esa baja barrera de piedra, respaldada por filas de hoplitas, acorazados parados en formación cerrada, transformaría el angosto paso en un corredor de muerte. Los exploradores avanzaron y regresaron sacudidos hasta la médula. Lo que habían visto no era un ejército en ningún sentido convencional, era un imperio en movimiento. Soldados de cada rincón del dominio de Jerjes, medos, persas, egipcios, guerreros traídos desde los bordes más lejanos de Asia. Unidades de caballería, filas masivas de arqueros, columnas interminables de infantería, trenes de suministro que se extendían más allá del horizonte, servidores, ingenieros, administradores. La nube de polvo que levantaban era tan vasta que oscurecía el cielo. Heródoto afirmó que la fuerza numeraba en los millones. Los historiadores modernos estiman que era más probablemente entre 200 y 300.000. Pero de pie en ese camino, mirando hacia la neblina que avanzaba, el número exacto no importaba. Era simplemente más de lo que nadie había visto jamás. El ejército persa finalmente se materializó en el extremo lejano del paso. Cuando el propio Jerjes llegó, sentado en su pabellón real, y examinó la posición griega, lo que vio debió desconcertarlo y enfurecerlo al mismo tiempo. Los espartanos no estaban en pánico. No se aferraban desesperadamente a su muro. Según los relatos que sobrevivieron, algunos de ellos estaban calmadamente peinando su largo cabello y estirando los músculos, preparándose para el combate con la misma disciplina casual que llevarían a una competencia atlética. Jerjes esperó. Seguramente una vez que estos griegos comprendieran completamente la escala de lo que se aproximaba, se dispersarían. No se movieron. Pasaron días. Finalmente envió un mensajero hacia adelante con una oferta. Rindan sus armas. Sométanse. Se les permitirá vivir. Era una última oportunidad de supervivencia, entregada con el peso de la mayor fuerza militar jamás reunida detrás de ella. Leónidas, el hombre que había pasado toda su vida aprendiendo a decir solo lo necesario, entregó la respuesta que resonaría a través de todos los siglos que siguieron. 2 palabras en griego, molón lave, ven a tomarlas. Sin más discusión, sin negociación, sin retirada. La línea había sido trazada en el polvo de las Termópilas. Jerjes ya tenía su respuesta. Había mirado a través del angosto paso, medido la pequeña fuerza que bloqueaba su camino y extendido una oferta de misericordia.
Leónidas se la había devuelto a la cara. El rey de reyes se volvió hacia sus generales y emitió la orden. Sin más paciencia, sin más diplomacia, manden la primera oleada. Las primeras tropas que Jerjes empujó hacia el paso eran prescindibles. Medos y cicios, soldados reclutados de provincias conquistadas, empujados hacia adelante para poner a prueba las defensas griegas. Sus órdenes eran simples: avanzar, superar el muro, barrer a los defensores. Con la masa aplastante del ejército persa detrás de ellos, nadie en el bando persa esperaba que fuera difícil. Avanzaron en columnas densas, oficiales empujándolos con látigos, escudos levantados, voces rugiendo. Luego chocaron contra la falange. El paso era sufocantemente estrecho. Los espartanos y sus aliados estaban bloqueados juntos. Cada hombre portaba un escudo redondo pesado recubierto de bronce, una lanza de aproximadamente 2,5 metros de largo y una espada corta de hierro en la cadera. Cascos de bronce les encerraban el cráneo. Placas de bronce les cubrían el pecho y las espinillas. No eran una multitud suelta de combatientes, eran una máquina. Y cuando los medos se estrellaron contra ellos, fue como cargar de frente contra un muro móvil hecho de metal y músculo. La primera fila de hoplitas presionó sus escudos juntos, formando una barrera sin costuras. Detrás de ellos, la segunda y la tercera fila empujaron sus lanzas hacia adelante, por encima de los hombros de los hombres al frente. Desde el lado persa, parecía una sola losa de madera y bronce, brotando un bosque de puntas afiladas. Sus escudos ligeros de mimbre y su armadura de cuero no valían nada contra ella. Las lanzas griegas perforaban caras, gargantas y pechos antes de que los atacantes pudieran acercarse lo suficiente para usar sus propias armas más cortas. Leónidas no comandaba desde la retaguardia. Estaba en la primera línea, exactamente donde se esperaba que estuviera un rey espartano. Aplastado en la prensa de cuerpos, empapado de sudor y sangre, ladrando órdenes cortas, marcando el ritmo de la matanza. Cuando los persas se detuvieron, cuando las primeras filas de atacantes comenzaron a ceder bajo la presión, dio la orden que todo espartano había sido entrenado para ejecutar desde la infancia: empujar, otismos. Las filas traseras avanzaron con toda la fuerza que tenían. La presión viajó a través de la armadura y los escudos como una ola física. La primera fila bajó los hombros y embistió hacia adelante. Los medos, atrapados entre las puntas de lanza que empujaban desde el frente y el peso aplastante que rodaba desde atrás, se quebraron. Los hombres en el extremo delantero murieron donde estaban. Los que estaban detrás de ellos tropezaron con los cadáveres y fueron pisoteados. Los muertos persas se acumularon tan rápido que se convirtieron en parte del terreno. Los griegos lo usaron. Cuando la primera fila comenzaba a cansarse, los hombres de Leónidas ejecutaban una maniobra que habían ensayado miles de veces. La línea rotaba. Hoplitas frescos avanzaban a la posición de combate mientras los guerreros exhaustos se deslizaban hacia la retaguardia. Todo sin abrir ni una sola brecha en el muro. Este ciclo constante mantenía la defensa griega a plena potencia mientras los atacantes no tenían ningún sistema equivalente. Simplemente eran empujados hacia adelante hasta que morían o huían. Ola tras ola se estrelló contra el muro. Ola tras ola se desintegró. Jerjes miraba desde su posición elevada, esperando el momento en que los griegos finalmente se quebraran, soltaran sus escudos y huyeran. Ese momento nunca llegó. Al final del primer día, los persas no habían ganado nada. Cientos, posiblemente miles de sus soldados yacían muertos en y alrededor del paso. Las bajas griegas eran mínimas. Jerjes se negó a aceptar que esto fuera algo más que un contratiempo temporal. Al segundo día, dejó de alimentar unidades de segunda categoría en el matadero. Envió a sus inmortales. Los inmortales eran la joya de la corona del ejército persa, un cuerpo de élite de infantería mantenido en una fuerza permanente de 10,000 hombres. Ganaron su nombre porque su número nunca disminuía. En el instante en que un soldado caía, otro era promovido inmediatamente para llenar el vacío. Mejor equipados, mejor acorazados y mucho mejor entrenados que la masa de la infantería del imperio. Portaban una reputación de desmoronar cualquier resistencia con presión metódica e implacable, apoyada por arquería devastadora. Habían quebrado enemigos en 3 continentes,
Nadie los había contenido por mucho tiempo. En las Termópilas chocaron contra el mismo muro inamovible que todos los que vinieron antes. El terreno constreñido estrangulaba su capacidad de desplegarse. Solo los hombres en el extremo delantero podían enfrentarse a los griegos. Sus escudos de mimbre y su armadura de escamas ofrecían más protección que el cuero y la tela que usaban los medos, pero las lanzas griegas eran todavía más largas. Los escudos de los hoplitas todavía se entrelazaban en una barrera ininterrumpida. El bronce todavía derrotaba al mimbre y al cuero. Los inmortales presionaron hacia adelante en filas disciplinadas, y las puntas de lanza encontraron las costuras de su armadura y las abrieron. Leónidas aprovechó el momento para destrozar su moral completamente. En un punto calculado del combate, los griegos ejecutaron una retirada fingida, retrocediendo en formación perfecta como si la línea finalmente estuviera colapsando. Los persas se lanzaron tras ellos, convencidos de que la defensa había cedido por fin. Luego, a una sola orden gritada, los hoplitas invirtieron la dirección y cargaron, aplastando sus escudos contra los atacantes que se precipitaban y clavando lanzas en la masa enredada. La inversión repentina convirtió el angosto camino en un matadero. Heródoto registra que Jerjes saltó de su asiento 3 veces ese día, furioso e incrédulo, mientras veía a sus soldados más temidos fallar ante unos pocos miles de griegos. Si el detalle es literalmente cierto o no, la imagen captura la realidad. El rey de reyes había comprometido a sus mejores tropas y las había visto desangrarse en un espacio demasiado estrecho para que sus números o sus arqueros pudieran hacer ninguna diferencia. Al anochecer del segundo día, nada había cambiado. Las pérdidas persas eran catastróficas. Los griegos estaban golpeados y agotados, pero la línea permanecía intacta. El angosto paso había transformado al ejército más grande que el mundo había visto en una procesión de víctimas que eran alimentadas de una en una hacia una máquina diseñada para matarlas. Jerjes necesitaba una salida alrededor del muro. Desde el frente, la falange estaba haciendo exactamente lo que generaciones de entrenamiento espartano la habían construido para hacer. Ningún asalto frontal, sin importar cuán determinado fuera, podía atravesarla mientras los hombres detrás de esos escudos mantuvieran los nervios. Entonces alguien se adelantó que rompió toda la ecuación sin jamás levantar un arma contra un solo espartano. Su nombre era Efialtes, un hombre local de la región de Males, no un guerrero de ningún renombre, no una figura de importancia política, solo un hombre que conocía las montañas. Se acercó al campamento persa con una proposición. A cambio de una recompensa, cualquier combinación de oro, favor o protección que esperara recibir, revelaría un sendero oculto que serpenteaba sobre la cresta detrás de la posición griega. Era un viejo camino de montaña, conocido por pastores y viajeros locales, llamado el Sendero de Anopea. Esto era exactamente la fractura que Jerjes había estado buscando. Si podía enviar una fuerza poderosa a lo largo de ese sendero y traerla estrellándose por detrás de la línea griega, Leónidas y sus hombres quedarían atrapados entre 2 ejércitos. La falange, diseñada para enfrentar enemigos desde una sola dirección, sería inútil contra un ataque desde la retaguardia. No hubo vacilación. Jerjes seleccionó una fuerza de ataque poderosa y la colocó bajo el mando de un general de confianza llamado Hidarnes. Bajo el amparo de la oscuridad, Hidarnes guió a los inmortales y otras unidades de élite hacia la montaña. Se movieron tan silenciosamente como miles de hombres acorazados podían moverse, eligiendo su camino entre el bosque y el terreno rocoso, guiados paso a paso por Efialtes. Leónidas no era ingenuo. Sabía que el sendero lateral existía. Había posicionado una fuerza de 1000 soldados foceos en la ruta de montaña específicamente para guardarlo. Su misión era clara. Si los persas intentaban flanquear la posición griega, los foceos debían mantener el terreno elevado, bloquear el sendero, impedir que cualquier fuerza descendiera por la retaguardia del ejército principal. Pero los foceos no eran espartanos, no habían sobrevivido la Agoge. No pensaban como Leónidas y sus 300 pensaban. Mientras Hidarnes y su columna trepaban a través de la noche, el sonido de botas aplastando hojas secas y armadura golpeando contra roca viajó por delante de ellos. Los foceos lo oyeron.
Despertaron con el ruido de ramas quebrándose y metal tintineando en algún lugar en la oscuridad de abajo. Al principio, quizás asumieron que era una pequeña partida de exploración. Luego la escala del movimiento quedó clara. No un puñado de exploradores, miles de soldados ascendiendo hacia ellos. El miedo se extendió por la línea fosea como fuego. En lugar de bloquear el paso con sus escudos y forzar a los persas a combatir cuesta arriba hacia una pared de lanzas. Exactamente el tipo de enfrentamiento que habría favorecido a los defensores en terreno elevado. Los foceos retrocedieron a una posición más elevada, protegiéndose a sí mismos, pero abandonando el sendero inferior. Hidarnes no tenía interés en pelear con ellos y podía evitarlo. Su objetivo no era derrotar a los foceos. Su objetivo era llegar por detrás de Leónidas. Dejó una fuerza de cobertura para mantener a los foceos inmovilizados y empujó la columna principal hacia adelante a lo largo del sendero ahora desguarnecido. La trampa se cerraba alrededor de las puertas del fuego. Justo antes del amanecer del tercer día, la noticia llegó al campamento griego en las Termópilas. Un corredor jadeante llegó primero, reportando que fuerzas enemigas habían sido avistadas moviéndose por las colinas encima de ellos. Poco después, un desertor del lado persa, o quizás otro explorador, confirmó lo peor. La guardia en el sendero de montaña había fallado. Tropas persas estaban descendiendo por detrás de la posición griega. En cuestión de horas, los defensores en las Termópilas tendrían enemigos presionando desde ambas direcciones. Los comandantes griegos convergieron en Leónidas inmediatamente. El plan defensivo que había sostenido durante 2 días sangrientos se estaba derrumbando. Las opciones que quedaban eran pocas, y ninguna era buena. Podían abandonar el paso y retirarse al sur, pero eso significaba abrir el camino. Todo el ejército persa se derramaría hacia la Grecia central sin nada que lo frenara. Podían intentar romper hacia adelante a través de la línea persa principal antes de que Hidarnes llegara por detrás. Pero el ejército frente a ellos todavía era enorme y descansado, mientras los defensores funcionaban con reservas agotadas. O podían quedarse y morir donde estaban. Leónidas convocó un consejo de los comandantes aliados. Los representantes de las diferentes ciudades griegas argumentaron sus posturas. Algunos empujaron por una retirada inmediata, insistiendo en que salvar a los soldados sobrevivientes para batallas futuras tenía más sentido estratégico que morir en un paso que ya no podía mantenerse. Otros argumentaron que cada hombre debía quedarse y pelear hasta el último aliento, comprando todo el tiempo posible. Ambas posiciones tenían mérito. Las Termópilas ya no eran una posición defensiva viable, se estaban convirtiendo en una jaula. Pero Leónidas llevaba el peso de la profecía délfica en la mente. O Esparta sería destruida, o un rey espartano caería. Si retrocedía, podría salvar su propia vida y las vidas de sus hombres, pero entregaría el paso y destrozaría el símbolo que las Termópilas ya se habían convertido en toda Grecia. Si se quedaba, moriría. Pero cada hora que los persas empleaban triturando un último bolsillo de resistencia en ese corredor angosto, era una hora que la flota griega podía usar en el mar. Una hora que Atenas podía usar para evacuar a su pueblo. Una hora que las ciudades del Peloponeso podían usar para fortalecer y preparar. Su muerte no sería solo un gesto. Sería una compra táctica, tiempo comprado con sangre. Tomó su decisión. Leónidas ordenó a la mayoría de las fuerzas aliadas retirarse. El grueso del ejército griego abandonaría el paso inmediatamente y volvería al sur. No eran cobardes por irse. Tenían una misión: llevar la advertencia, unirse a la lucha en otro lugar. Mantener viva a Grecia para las batallas que aún estaban por venir. Una retaguardia permanecería para contener a los persas el mayor tiempo humanamente posible. Sus 300 espartanos formarían esa retaguardia. No eran los únicos que se negaron a irse. 700 soldados de la pequeña ciudad de Tespias eligieron quedarse. Los tespios entendían con perfecta claridad que si la inundación persa se precipitaba sin control hacia el sur, su ciudad estaría entre las primeras en ser engullidas. Eligieron morir junto a los espartanos, plenamente conscientes de lo que esa decisión significaba. También había aproximadamente 400 tebanos. Su situación era diferente. Tebas tenía una relación profundamente ambigua con Persia.
y la sospecha era intensa de que el gobierno tebano ya estaba preparándose para someterse. Leónidas no los confiaba. Los retuvo en las Termópilas, no como aliados honorables, sino como rehenes. Un seguro contra la posibilidad de que los soldados tebanos desertaran al bando persa en medio de la última resistencia. El resto del ejército griego comenzó su marcha al sur. Algunos se fueron con el corazón pesado. Algunos se fueron avergonzados. Algunos se fueron con nada más que alivio. Detrás de ellos, algo más de 1000 hombres tomaron posición para enfrentarse a un imperio. Lo que los 300 hicieron la noche antes. Esta es la noche que el título prometía, la noche antes del último día. No había reuniones estratégicas esa noche. No había discursos grandiosos ante la tropa. No había promesas de victoria milagrosa. Los espartanos que se quedaron hicieron lo que cualquier soldado hace cuando la guerra está tan cerca que puede olerse. Revisaron su equipo. Por última vez, pasaron las manos por los bordes de sus escudos, buscando grietas en el bronce. Ajustaron las correas que mantenían en su lugar las planchas de armadura sobre el pecho. Afilaron las puntas de sus lanzas con movimientos lentos, deliberados, casi rituales. Las lanzas que habían matado durante 2 días ya estaban dobladas o rotas en muchos casos. Repararon lo que se podía reparar. Descartaron lo que no. Algunos hombres, los que tenían el alma todavía abierta a ello, habrán pensado en sus hijos. Leónidas los había elegido precisamente porque tenían hijos. Esa era la razón. Sus linajes continuarían. Eso era lo que se llevaban a la muerte como consuelo. Otros simplemente habrán permanecido en silencio. El laconismo no era solo una filosofía para los discursos políticos. Era la forma en que los espartanos enfrentaban todo lo que no podía ser cambiado, con silencio, con la cara hacia adelante, sin dramatismo. Los tespios habrán tenido sus propios pensamientos esa noche. Ellos no eran el producto de la agogé. Habían elegido quedarse sin el condicionamiento de décadas que hacía que la muerte pareciera simplemente otra orden a obedecer. Su valor esa noche era de una naturaleza diferente, quizás más pura, más deliberada. Eligieron la muerte con los ojos completamente abiertos. Hubo comida, la última. Comieron en silencio, con la armadura puesta, en el frío de la noche griega. Según las tradiciones que sobrevivieron, Leónidas caminó la longitud de la línea antes del amanecer. Encontró los ojos de cada hombre todavía de pie. No ofreció consuelo falso. No hizo promesas. Les dio una sola orden que capturaba todo lo que ese día sería. Espartanos, llenéis el estómago ahora. Esta noche cenamos en el Hades. Con las primeras luces del amanecer, todo se sintió diferente dentro del paso. La ilusión de sostenerse indefinidamente había desaparecido. Cada hombre que permanecía entendía que cada respiración era prestada. Una última decisión táctica quedaba. Leónidas podía mantener a su reducida fuerza apretada detrás del muro reconstruido y dejar que los persas vinieran a ellos. O podía hacer lo opuesto, liderar una carga más allá de los estrechos hacia el terreno más abierto e infligir todo el daño posible antes de que la fuerza que rodeaba llegara desde atrás. Esperar detrás del muro significaba ser aplastado lentamente entre 2 ejércitos que se cerraban como las mandíbulas de una prensa. Atacar significaba morir de pie, en movimiento hacia adelante, eligiendo a quién llevarían consigo. Leónidas eligió atacar. Ordenó a los últimos defensores avanzar, los espartanos, los tespios y los tebanos que habían sido retenidos contra su voluntad salieron de detrás de la protección del muro y avanzaron hacia la sección más amplia del paso. Eso les daba espacio para golpear. También eliminaba cada red de seguridad. No había segunda línea defensiva a la que retroceder, no había muro de reserva. Este era el último suelo en el que pelearían jamás. Jerjes ya sabía que los griegos estaban rodeados. Esperaba que esta fase final fuera rápida. Lo que todavía no comprendía, incluso en este último momento, era que Leónidas no estaba peleando para sobrevivir. Estaba peleando para que el costo de esta victoria fuera tan devastador que Persia lo sintiera mucho después de que el último cuerpo griego cayera al suelo. El combate del tercer día no se parecía en nada a la defensa mecánica y controlada de los 2 anteriores.
Los griegos todavía formaban filas, pero no mantenían una posición fija. Empujaban hacia adelante agresivamente, estrellándose contra las líneas persas una y otra vez, apuntando no solo a los soldados ordinarios, sino a los oficiales, a los portaestandartes, a cualquiera cuya muerte propagaría confusión en la formación enemiga. Sus lanzas atravesaban armaduras y carne, cuando esas lanzas finalmente se astillaron bajo la violencia de los impactos repetidos. Sacaron sus espadas cortas de hierro y siguieron matando a corta distancia. Los tespios pelearon con la misma ferocidad. Su ciudad estaba casi directamente al sur del paso. Entendían con total claridad que si los persas golpeaban sin control hacia el sur, Tespias estaría entre los primeros lugares consumidos. No había ningún refugio seguro esperándolos en el fondo del Peloponeso. Cada segundo que compraban en ese corredor de muerte era otro latido para que sus familias escaparan, para que algo se salvara de los escombros. La batalla se disolvió en una serie de embestidas salvajes. Los griegos cargaban hacia adelante, cortaban todo lo que tenían enfrente. Luego eran empujados hacia atrás por la pura masa de cuerpos que se derramaban contra ellos. Cada vez que cedían terreno, hacían que los persas pagaran cada paso en sangre. El camino se llenó de escudos rotos, armaduras destrozadas, extremidades cercenadas y cadáveres apilados. El aire se ahogaba con el polvo y el sabor metálico de la sangre. Leónidas permaneció en las filas delanteras. Apuntaba sus ataques hacia los persas de alto rango, intentando desgarrar agujeros en la estructura de mando enemiga y extender el pánico entre su liderazgo. No tenía esperanza de alcanzar al propio Jerjes, que permanecía resguardado muy detrás de las líneas, pero todavía podía destruir a los hombres más cercanos al trono. En algún momento durante ese combate rodante y salvaje, Leónidas cayó. Heródoto no nos da un momento cinematográfico dramático. No hay relato sobreviviente detallado de exactamente cómo llegó el golpe. Algunas tradiciones posteriores afirman que fue derribado por una lluvia concentrada de proyectiles, lanzas y flechas que lo encontraron mientras su armadura distintiva y su posición lo hacían un objetivo obvio. Otros registran simplemente que murió peleando con extraordinario valor. Como sea que ocurrió, el resultado fue definitivo. El rey de Esparta, hijo de Anaxándridas, descendiente de Heracles, fue muerto en la primera línea, exactamente donde había elegido pararse. Lo que ocurrió después revela la profundidad del vínculo que su entrenamiento y su liderazgo habían forjado. Cuando Leónidas colapsó, los espartanos no vacilaron, no se tambalearon hacia atrás en estado de shock. Cerraron filas directamente sobre su cuerpo y convirtieron la siguiente fase de la batalla en una guerra por el cadáver de su rey. Los soldados persas se lanzaron hacia adelante para apoderarse de los restos. Para Jerjes, arrastrar ese cuerpo de vuelta a las líneas persas habría sido el símbolo definitivo, la prueba de que la obstinada resistencia griega finalmente había sido aplastada. Para los espartanos, permitir eso habría sido una catástrofe más allá de la derrota militar misma. Perder el cuerpo de su rey a la deshonra habría sido una herida más profunda que cualquier hoja. Los espartanos y sus aliados formaron un anillo defensivo cerrado alrededor del rey caído. Ola tras ola de tropas persas se lanzó contra el círculo, intentando romperlo y llevarse el cadáver. Ola tras ola fue rechazada. Heródoto registra que los griegos rechazaron 4 asaltos a gran escala, completos dirigidos a capturar el cuerpo de Leónidas. Durante esos enfrentamientos desesperados alrededor del cadáver, 2 de los propios hermanos de Jerjes fueron asesinados, derribados en el caos de la refriega. Los griegos lograron retirar el cuerpo hacia sus líneas, pero con cada minuto que pasaba, más persas inundaban el paso. Detrás de ellos, Hidarnes y sus fuerzas estaban completando su descenso. Las flechas comenzaban a caer con densidad creciente. El anillo protector alrededor de Leónidas se encogía constantemente a medida que caían más defensores y los muertos se apilaban más alto dentro del círculo. Gradualmente, los defensores supervivientes retrocedieron hacia una pequeña colina cerca de la retaguardia del paso, un montículo bajo de tierra que se convertiría en el escenario de su última resistencia. Allí, con los persas cerrándose desde todas las direcciones,
Los griegos restantes reunieron toda la fuerza que todavía poseían. Sus lanzas estaban rotas o perdidas en el combate, muchos escudos habían sido destrozados, la armadura colgaba en pedazos desgarrados. Aún así no se rendirían. En ese montículo pelearon con lo que quedaba: espadas cortas, dagas, piedras arrancadas del suelo, puños desnudos, dientes. Jerjes miró. Había alimentado miles de soldados en ese paso durante 3 días. Había sacrificado unidades de élite. Había visto a sus guerreros más temidos ser rechazados por una fuerza que debería haber sido aniquilada en la primera hora. Ahora, con sus enemigos apretados en un pequeño montículo y rodeados por todos lados, eligió el método que le costaría el menor número adicional de vidas. Ordenó a los arqueros avanzar. Se formaron en sus filas, tensaron sus arcos y soltaron. Descarga tras descarga cayó sobre el racimo de cuerpos griegos en la colina. No había dónde esconderse, no había cobertura, no quedaba fuerza para una última carga. Flecha tras flecha encontró su objetivo. Más temprano en la batalla, un hombre local había advertido a los griegos que los arqueros persas eran tan numerosos que sus descargas oscurecerían el sol. Un espartano había respondido que eso estaba bien. Pelearían a la sombra entonces. En esa última colina no quedaba nada de esa altivez más que su eco. El cielo se llenó de flechas. Y cuando las descargas se detuvieron, el montículo estaba alfombrado de muertos. Los últimos espartanos murieron allí. Los tespios que habían elegido voluntariamente quedarse murieron junto a ellos. Muchos de los tebanos murieron también. Las Termópilas pertenecían a Persia. El paso estaba abierto. Los victoriosos caminaron el campo de batalla. Despojaron a los muertos de armadura y armas. Separaron los griegos caídos de los suyos. Luego Jerjes buscó un cuerpo en particular: Leónidas. Lo encontraron en algún lugar entre los montones de muertos, su cadáver desgarrado y perforado como todos los demás de ese campo. En ese momento, Jerjes enfrentó una elección. En la guerra griega, incluso los enemigos respetaban tradicionalmente los cuerpos de los comandantes caídos una vez terminado el combate. Devolver un cadáver para un entierro apropiado era considerado un acto básico de decencia. Existía la creencia ampliamente sostenida de que los muertos pertenecían a los dioses y que mutilar un cuerpo invitaba al castigo divino. Jerjes eligió la rabia sobre la costumbre. En una furia que se había ido acumulando desde el primer día de humillación, ordenó que el cuerpo de Leónidas fuera decapitado. La cabeza cercenada fue montada en una estaca y elevada para que todo el ejército la viera. El resto del cadáver fue sometido a profanación. Un acto deliberado diseñado para borrar la dignidad del rey espartano y quebrar la moral griega. Si ese era su objetivo, logró exactamente lo contrario. La historia que se extendió por toda Grecia no era que Leónidas había muerto y sido deshonrado. La historia era que Leónidas había peleado hasta su último aliento y había aterrorizado al rey de reyes tan profundamente que Jerjes había tenido que mutilar a un hombre muerto solo para sentir que había ganado. Para los oídos griegos, ese acto no revelaba la fuerza persa, revelaba el miedo persa, no dominación, inseguridad. Los soldados que habían abandonado las Termópilas, cuando Leónidas ordenó la retirada, llevaron la historia hacia el sur. No describieron una simple derrota militar. Describieron cómo una pequeña fuerza había enfrentado el peso completo del imperio persa. Lo había contenido durante 3 días y había muerto para comprar tiempo para todo lo que vendría después. Y ese tiempo fue usado. Temístocles de Atenas, una de las mentes políticas y militares más agudas de la historia griega, había propuesto una estrategia. Grecia no intentaría luchar contra Persia en todos los frentes simultáneamente. Usaría puntos de estrangulamiento donde la abrumadora superioridad numérica persa se convirtiera en una desventaja. En el mar, la flota griega, construida principalmente alrededor de trirremes atenienses, los barcos más rápidos y letales del Mediterráneo, maniobró para enfrentar a la vasta armada persa en aguas confinadas. En las aguas estrechas cerca de la isla de Salamina, a finales del año 480 antes de nuestra era, la flota griega, usando su conocimiento de las corrientes locales, sus espolones de bronce más pesados y sus formaciones cerradas y disciplinadas, destrozó la marina persa.
barco tras barco fue perforado, volcado o varado en la orilla. Las tripulaciones persas se ahogaron en aguas donde su aplastante superioridad numérica debería haber garantizado la victoria. Jerjes, mirando el desastre desde la orilla, tomó su decisión. Retiraría a la mayoría de sus fuerzas de vuelta a Asia, dejando un poderoso ejército reducido bajo su general Mardonio para completar la conquista. En el año 479 antes de nuestra era, Mardonio intentó forzar un enfrentamiento decisivo cerca de Platea. Esta vez Esparta llegó con todo su ejército, bajo el mando del regente que actuaba en nombre del joven hijo de Leónidas. La coalición liderada por Esparta se puso junto a los contingentes atenienses y aliados. La batalla fue caótica, confusa, marcada por casi catástrofes y momentos en que la línea griega casi se desintegró. Pero cuando terminó, los hoplitas griegos habían destruido la infantería persa. Mardonio mismo fue asesinado. La última fuerza terrestre persa significativa en suelo griego fue quebrada. Aproximadamente el mismo día, las fuerzas griegas en el mar aniquilaron lo que quedaba de la flota persa. Juntas, estas victorias gemelas pusieron fin al sueño de Jerjes de conquistar Grecia. El hilo que conecta las Termópilas con Platea no es una línea recta y limpia. Hubo incontables decisiones, traiciones, accidentes y actos de valor en el camino. Pero sin la resistencia de Leónidas en el norte, sin el retraso y sin el ejemplo ardiente de desafío en torno al cual reunirse, muchas ciudades griegas podrían haber elegido la rendición. La flota podría no haber estado reunida a tiempo en Salamina. La frágil alianza podría haberse fragmentado bajo su propio miedo antes de alcanzar jamás un campo de batalla. Esparta le daba a sus guerreros una instrucción simple al partir: con él o sobre él. Regresa cargando tu escudo en la victoria o regresa muerto, transportado encima de él. Soltar tu escudo para correr más rápido significaba que habías abandonado tu lugar entre tu gente. Un destino considerado peor que la muerte misma. Leónidas no cumplió ninguna de las dos versiones. Su cuerpo nunca regresó a Esparta. Jerjes le cercenó la cabeza y profanó los restos, pero de una manera que ningún espartano pudo haber anticipado, trascendió esa instrucción completamente. No trajo su escudo a casa, no fue llevado sobre él. En cambio, su historia se convirtió en el escudo, no solo para Esparta, para la idea de que un pueblo pequeño, fracturado y superado en número, puede pararse frente a la fuerza más poderosa de su mundo y negarse a desaparecer. Heródoto registró los eventos de las Termópilas dentro de la memoria viva de la batalla. Generaciones posteriores de griegos viajaron al sitio y erigieron monumentos. Una de las inscripciones más famosas, colocada cerca del montículo donde cayeron los últimos defensores, habla directamente a cualquiera que pase. Extranjero, ve a decirles a los espartanos que aquí yacemos, obedientes a sus leyes. Esa palabra, obedientes, corta a través de toda la mitología romántica que los siglos posteriores arrojaron sobre esta historia. Leónidas y sus 300 no murieron como individuos libres actuando según su convicción personal. Murieron siguiendo las leyes y el entrenamiento de su ciudad, moldeados por un sistema que exigía un sacrificio total y ofrecía casi nada parecido a la comodidad a cambio. Esa misma obediencia casi los destruyó de niños. También los forjó en hombres que podían mirar al ejército más grande que su mundo había visto jamás y no dar ni un solo paso atrás. Jerjes comandó decenas de miles de soldados, quizás cientos de miles. Tenía oro, barcos de guerra, caballería, ingenieros de asedio y un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Egeo. Ostentaba el título de rey de reyes. En cada sentido material y cuantificable, lo poseía todo. Leónidas tenía un paso angosto. 7.000 hombres durante 2 días, 1.000 durante uno más. Una ciudad que no enviaría ni siquiera a su ejército completo porque un festival religioso tenía prioridad. Una profecía que prometía su muerte, sin ningún camino realista a la victoria militar, pero controlaba la única cosa que Jerjes nunca entendió realmente: la historia. Al elegir pararse, al elegir morir en un lugar donde aliados y enemigos por igual presenciarían lo que ocurrió. Leónidas transformó las Termópilas de una batalla en un símbolo,
Una línea trazada a través de la historia, una advertencia, una promesa. Jerjes intentó borrar el honor de su enemigo mutilando un cadáver. En cambio, grabó a Leónidas más profundo en la memoria humana de lo que cualquier monumento jamás podría haberlo hecho. El imperio persa que Jerjes comandó desapareció hace mucho. Sus campos están en silencio. Sus palacios son polvo. Pero cada vez que se cuenta la historia de pocos resistiendo ante muchos, una sombra de esa última mañana en las Termópilas está ahí. Has caminado todo este camino con nosotros. Desde el terror de los zilotas a través de la infancia brutal de la Agogé hasta la locura de la política real y finalmente hasta el polvo y la sangre de las puertas del fuego. Que descanses esta noche con esa historia. Y si sientes que hay alguien más que debería escucharla, ya sabes qué hacer.